Pues ahora sí. Perdón, se puso el loop. Una disculpa a todos ustedes. Pues muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros tenerlos aquí en una conferencia más de Civilitas, porque como ustedes saben, Civilitas es un gran colectivo de organizaciones de la sociedad civil que hemos decidido participar en la vida pública del país. Porque una sociedad informada de primera mano de las personas que están ahora sí que recibiendo la información de primera mano, nos interesa muchísimo que puedan estar en contacto con estas personalidades para que ustedes puedan estar muy bien informados. Porque No quiero ponerme. una ciudadanía No puedo escucharlo. Ay, perdón, ya lo silencié. Una ciudadanía informada es una ciudadanía muy poderosa, porque eso nos permite hacer análisis de lo que está pasando, hacer también, tomar decisiones, llevar a cabo acciones, y eso es lo que a nosotros nos interesa. Este tipo de organizaciones es histórica. Nunca se ha dado la participación ciudadana desde la sociedad civil como forma de organizarnos para hacer frente a la crisis que hoy está pasando en este país. Pues bien, sin mayor preámbulo, bueno, antes de pasarle la palabra a Guadalupe, que nos va a hacer favor de presentar a nuestra invitada, les quiero decir que para que ustedes hagan preguntas, me voy a quitar la imagen, voy a quitar mi video y como ustedes pueden ver, ahí se encuentra el teléfono, es el 55 44 03 04 44 a través de WhatsApp y también al mail todosconmexico.com, perdón, todosconmexico 2021 gmail.com. Eso, y también aquí, si ustedes ven, hay un código QR donde con su teléfono, como si le fueran a tomar una foto, como ahora que van a los restaurantes, que pueden ver el menú, aquí también inmediatamente los va a llevar al WhatsApp donde pueden hacer todas las preguntas que quieran y nosotras en la medida del tiempo con el que dispongamos haremos las preguntas a nuestra invitada. Pues sin más preámbulo, ahora sí, Guadalupe, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Bueno, pues le doy la bienvenida a Lorena Becerra, a quien admiro muchísimo desde que la conocí estando en Presidencia de la República en el sexenio de Felipe Calderón. Es una mujer muy capaz, muy informada, con una capacidad de proyección enorme y para ir al grano les voy a leer su currículum. Es actualmente la investigadora en opinión pública, la directora de investigación de opinión pública del periódico El Reforma. Tiene 2 décadas de experiencia en esta rama y se ha desempeñado en el sector público y privado en México y a nivel internacional, incluyendo la Oficina de la Presidencia con Felipe Calderón y SIDAC, entre otros. Becerra tiene un doctorado y una maestría en ciencia política de Duke University y una licenciatura en el ITAM. Sus intereses se enfocan en la política del clientelismo, desarrollo democrático y comportamiento electoral. Fue acreedora a la beca para disertación doctoral de la National Science Foundation como estudiante de posgrado, además de otras distinciones. Becerra ha colaborado como editorialista en El Reforma, Voz y Voto, Eje Central y Animal Político, y contribuyó al último volumen sobre precisión en encuestas electorales patrocinado por el Instituto Nacional Electoral. Lorena, bienvenida y somos todo oídos tuyos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa introducción, te agradezco muchísimo, eres muy generosa conmigo. Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes, espero que les sea de interés y de utilidad algunos puntos de vista que quiero compartirles, basados básicamente en los datos que tenemos de Reforma, en el análisis que yo hago de esa información. Entonces les voy a compartir una breve presentación para ir guiando los puntos que quería comentarles. Y ya después, como comentamos, nos vamos a preguntas y respuestas. Aquí pueden ver todos, creo que bien ya mi pantalla.
Entonces quisiera, lo que me comentaba Guadalupe es que este es un público muy interesado en los eventos actuales y cómo viene básicamente el futuro electoral, ¿no? Que sabemos que la elección el próximo año va a ser pues la más grande que ha vivido nuestro país en la historia y tenemos muchísimos temas pues de qué preocuparnos y de qué esperanzarnos. Entonces, antes de hablar de eso, sí quisiera brevemente hablar sobre el 2018, porque el 2018 fue una elección que, como sabemos, pues fue fundacional, ¿no? Nos dio un cambio absoluto en la política, e incluso a los encuestadores, pues nos retó muchísimo en términos de mediciones, que voy a cerrar, de hecho, hablando un poco sobre eso. Pero aquí creo que es muy importante hablar de cómo el presidente, esta es una encuesta postelectoral que hicimos en julio, ya después de que había ganado en agosto, creo que fue, básicamente sobre el estado de ánimo de la población y las expectativas que tenían respecto al gobierno de López Obrador. Y eso es muy importante porque básicamente López Obrador es comparable con Fox, ¿no? En términos de la esperanza que generó, el cambio y la fuerza con la que llegó. Y básicamente nunca habíamos visto este nivel de expectativas, ¿no? O sea, básicamente el electorado mexicano consideraba que todo iba a mejorar, desde la economía hasta la violencia, hasta la inseguridad, bueno, hasta la calidad de vida, ¿no? Y lo que pasó con López Obrador es que él se dedicó en el periodo de transición a exacerbar estas expectativas, en todos los sentidos, no puso prioridades. Entonces, buena parte del apoyo con el que él ganó y esa legitimidad, él la sigue atribuyendo hoy en día incluso para llevar a cabo acciones que contradicen las promesas de campaña que él hizo, como el tema de la militarización. Pero es básicamente porque él gozaba de este apoyo, gozó del voto, de ese voto tan fuerte, ¿no? en su elección. Y aquí es muy importante, a mi manera de ver, resaltar que por mucho, bueno, y de entrada en la primera medición de reforma de aprobación presidencial que publicamos en marzo del año pasado, pues el presidente tenía 78% de aprobación. Ahorita también les voy a presentar una gráfica sobre eso, ¿no? Pero entonces, realmente él considera que este apoyo y es un símbolo de una legitimidad que lo va a acompañar prácticamente siempre, y por estas expectativas tan altas. Entonces, una de las primeras cosas que yo quisiera resaltar es que la aprobación presidencial y el apoyo de la ciudadanía no es un cheque en blanco. No necesariamente te va a acompañar todo el tiempo y no necesariamente es a ciegas. La opinión pública, y de hecho por eso me gusta tanto lo que hago, es racional. La gente sí está viviendo todos los días su día a día, sí está viendo lo que vive y sí responsabiliza a las autoridades por ciertas cosas, como la inseguridad, como la economía, y hoy por hoy seguramente lo vamos a ver más grave por la salud, ¿no? Entonces, en marzo de 2020, aquí ya me voy a meter un poco al momento actual y cómo vamos a entrar al 2021. Antes de que arrancara la pandemia, ya tenía un daño importante el presidente López Obrador en su imagen. Básicamente teníamos un crecimiento económico casi cercano a cero, teníamos una violencia en niveles históricos. Y aquí, por ejemplo, que nosotros les preguntamos por cada uno de los temas que son los más importantes para la población, ya veíamos que tenía un frente abierto en el tema de salud. En el tema de salud, él ya estaba reprobado en sus acciones. Ay, perdón, aquí me voy a mover tantito más para poder bajar aquí, para poder yo seguir mi presentación. Listo. Aquí. Entonces, si bien la mayoría, bueno, tanto Peña como Calderón estaban reprobados en temas económicos y en temas de seguridad, sobre todo creación de empleos, y en combate a la corrupción, particularmente Peña Nieto, en el tema de salud normalmente les iba bien, incluso Peña en sus peores momentos, porque el tema de salud es un tema que tiende a ser bastante, digamos que noble, así como la educación y los programas sociales. Sin embargo, aquí, antes de empezar la crisis del coronavirus, López Obrador ya se había abierto ese frente. Entonces, lo tenemos desgastado en el tema de economía, en el tema de seguridad, en el tema de combate al crimen organizado, en el tema de combate a la corrupción. Si pueden ver aquí cómo está evaluado, realmente predomina el mal, ¿no? Ya también tenía abierto el tema de salud. Entonces,
pues esto ya es un escenario muy complejo para un mandatario que no ha cumplido ni los 2 años y que entró con la ventaja con la que él entró, con la fuerza con la que él entró. Y aquí lo que veíamos, bueno, esto también es muy importante porque la inseguridad se empezó a convertir en uno de los principales temas de atención para la ciudadanía. Normalmente desde un poquito antes de 2006, la inseguridad empezó a competir con la economía como uno de los principales temas que estaba en la mente de los ciudadanos, tanto para juzgar como para votar a sus autoridades. En esta encuesta notamos que por primera vez este es el punto máximo cuando les preguntamos a la población, esta es una encuesta en vivienda de 1,200 casos que se publicó el 1 de marzo, les preguntamos cuál es el principal problema que hay en el país hoy en día y ellos nos pueden contestar lo que quieran, se llaman preguntas abiertas. Y 70% de la población nos dijo que es la inseguridad en ese momento. Y ahí no había una buena evaluación de las acciones del presidente. Por otro lado, en sus atributos personales estaba bien evaluado, que es un poco lo que vemos aquí, simpático, justo, carismático, capaz para gobernar, etcétera. Pero a lo que voy es este tema de resultados y de gobierno, en donde ya se veía un desgaste antes de que empezara toda esta crisis, ¿no? Ahora, esto es la que publicamos hace unas semanas, en agosto, finales de agosto, 1 de septiembre era para el informe. Aquí ya se ve un desgaste mucho mayor en términos de todos los temas. Estación, ¿no? No, es del IPA, del perdón. Club Rotario. ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Sí, se oye. Sí, se escucha. Entonces aquí, básicamente lo que tenemos en esta encuesta que se publicó el 1 de septiembre y se levantó a finales de agosto, es que el presidente está reprobado. Digo, esto es de Rotarios, de las encuestas que se han hecho. No sé si pudieran poner en mute ahí. Yo sugiero que se abstengan de comentarios y que apaguen su micrófono todos, por favor. Sí, Lorena, ¿puedes activar tu micrófono? Es que hay a ver. Ya estás bien, ya estás bien. ¿Ya estoy? Ok, perfecto. Bueno, aquí vemos que prácticamente está reprobado en todos los temas salvo educación. Aquí está también el tema de salud. Y que la gente ya en términos de su día a día, de la evolución de los temas en el gobierno del presidente López Obrador, pues considera que la mayoría de los temas están igual o peor que cuando empezó su gobierno. Entonces, en términos de resultados, a nivel nacional, la población general no está viendo algo contundente de parte del presidente y de las promesas que él hizo. No están viendo un cambio en su día a día y en los temas. En términos de seguridad, el 60% nos dice que la estrategia del gobierno federal no está dando resultados. Siguen pensando que los gobiernos anteriores son responsables en buena parte, pero ya el 36% nos dice que es el presidente también responsable. Bueno, el 36% nos dice todos, o sea, incluyendo al presidente, y el 14% nos dice también el presidente. Y en términos de economía, sí se ve muy claro que no hubo un apoyo contundente de parte del gobierno federal ahorita en la pandemia, ¿no? Si les preguntamos si han tomado las medidas necesarias para apoyar a los empresarios, a evitar una crisis económica, y la mayoría nos dice que no. Y aquí vemos un deterioro muy importante en el bolsillo de la gente. 46% dejó de recibir ingresos a raíz de la pandemia del coronavirus y 32% vio su sueldo reducido. Entonces estamos ahorita en un momento muy, muy complejo en donde la gente está sintiendo el deterioro fuerte en términos de salud, en términos económicos, en términos de seguridad, y al mismo tiempo no están viendo una acción de gobierno, por lo menos lo están calificando así, de parte del presidente, además de las expectativas, ¿no? Pese a todas las expectativas tan grandes que él fue generando, hoy por hoy esa es la situación del presidente en términos de opinión pública. Y una de sus banderas más importantes, que es la corrupción, y que hoy por hoy es su apuesta principal, también trae un desgaste muy importante. Esta es una encuesta que hicimos en conjunto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Se hace anualmente, es una encuesta de seguimiento, se publicó el año pasado en marzo y nuevamente este año en marzo. Y aquí también vemos un deterioro tanto en la calificación del gobierno del presidente, cómo está combatiendo la corrupción. 70% lo aprobaba en marzo del año pasado y ahora solamente 43%.
Y aquí ya 53% está viendo un aumento en la corrupción en el último año y 43% espera que va a seguir aumentando en los próximos 12 meses. Entonces, que es uno de sus principales banderas, tampoco se ve muy sólido. Y en su imagen, la imagen del presidente de la República como una persona corrupta pasó de 22 a 38% en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, tanto en su imagen como en su acción de gobierno, trae un desgaste importante en este tema que es tan importante para él. Cuando les preguntamos sobre el caso de Emilio Lozoya, que ha sido un caso emblemático, la gente no tiene expectativas muy altas de que vaya a tener resultados como encarcelamientos o que esto represente un combate frontal. Entonces, básicamente el escenario que les planteo y que yo estoy viendo en los datos es que el presidente sí está teniendo un problema fuerte en términos de todas las promesas que él hizo, de las expectativas que generó, de la forma en la que está llevando a cabo su gobierno y definitivamente la pandemia de coronavirus pues vino a complicarle significativamente su agenda y el manejo que él ha hecho de eso, que aquí ya no les traigo esos datos, estuvimos publicando varias encuestas telefónicas y también en esta, no está bien evaluado, no goza de mucha aprobación, está como en 53% de aprobación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí, por ejemplo, esta es una serie histórica que tenemos sobre el principal problema. El principal problema desde Vicente Fox, el que les comentaba hace rato que tenemos aquí el pico de inseguridad con López Obrador, ahorita cayó significativamente y aumentó lo económico, obviamente por la coyuntura. Lo de corrupción lo vemos aumentando otra vez porque el presidente trae esa agenda y entonces él hace que eso también se ponga en la mente de los ciudadanos. Y hay un puntito que no se marca ahí porque es una serie histórica que es el de salud, que absorbió de hecho el tercer lugar después de economía. Entonces, eso es algo que vamos por lo menos a seguir viendo en términos del imaginario colectivo todo el próximo año. Y en términos de la aprobación presidencial, pues ya también vemos esta tendencia de desgaste, en donde si bien traía números históricamente altos, ahorita ya está alcanzando un promedio de la evaluación, más o menos de cómo estaban llegando los otros presidentes a su segundo año de gobierno. Entonces, digamos que ya está en la media, ya no es ese apoyo históricamente alto. En términos de elecciones, que pues creo que es a lo que todo mundo nos vamos a enfocar ya básicamente desde ahora, pues Morena también ha tenido un desgaste muy importante. Y aquí también es importante resaltar que pues Morena no es López Obrador, ¿no? Morena nunca ha tenido ni la intención de voto ni el apoyo en las urnas que López Obrador ha tenido. Entonces, también Morena, ahorita tenemos que ha bajado en su intención de voto de marzo de 2019 a septiembre de 2020, de 57 a 43. Ahorita está 2-1 en intención de voto contra el PRI y el PAN, que están empatados en segundo lugar. Y ya los pequeños, ya los vemos aquí, se fragmentan un poco, ¿no? Esta es una encuesta también en vivienda, la de agosto que publicamos en septiembre, con boleta simulada. Entonces, Morena obviamente también trae su desgaste. ¿Y a qué se debe el desgaste de Morena? Una parte, pues al desgaste de la imagen del presidente, pero otra parte también a que Morena ya está gobernando a nivel local, está gobernando a nivel estatal y está gobernando a nivel municipal. Ya tiene acciones y propuestas concretas de gobierno que la gente ha llegado a ver concretarse o no, o debatirse o no. Y ya la gente está formando una opinión respecto a un partido que ya está ahí, ¿no? Que ya es un partido de gobierno, digamos. Entonces, pues trae ese desgaste a algunos gobernadores que han tenido gestiones pues muy malas, ¿no? Que no están dando resultados en términos de seguridad. Tenemos en Veracruz, en Morelos, que se puede atribuir a Morena, en Puebla, ¿no? Esto representa un desgaste. Y muchos alcaldes que también pues no están, digamos que viviendo a la altura de las expectativas que se habían generado respecto a este partido, respecto a la figura del presidente, pues también ya estamos viendo este desgaste electoral. Ahora bien, en términos de la Cámara, que es lo que se pelea en buena parte del año que entra, el 56% nos dice que preferirían que ya exista un contrapeso, a diferencia del 36% que preferiría que Morena siga controlando el Congreso. Pero no ven claro todavía cuál podría ser el partido que le hiciera frente. Cuando les preguntamos quién puede hacerle frente al presidente en la Cámara de Diputados, el 24% nos dice un nuevo partido y el PRI y el PAN luego otra vez están empatados. Entonces no están viendo esa oposición clara.
Y ahorita voy a hablar un poquito sobre las oposiciones, ¿no? Y aquí sí están viendo que no, o sea, todavía no, vemos un 35% del electorado que quiere una oposición unida que le haga frente al presidente, ¿no? Que es ese 35% que se está volviendo un bloque, digamos que opositor al presidente, porque así como ha, digamos que caído la aprobación del presidente, también ha caído, ha aumentado su desaprobación. Se ha duplicado, de hecho, en este periodo. Entonces, estamos viendo a la vez un grupo crítico de la población que se está oponiendo al presidente y que trae esta agenda, más que de temas, de oponerse al presidente López Obrador. Y también estamos viendo que esto es muy importante porque a pesar de que el presidente sí es una figura que domina la agenda mediática y que eso va a ser un tema importante, pues la gente trae en mente, les preguntamos, ¿a qué le va a dar más peso para decidir su voto en el próximo año? Y el 29% nos dice a la economía y el 23% al empleo. O sea, sin duda van a ser temas monetarios, que son temas que afectan a las personas en su día a día y en primera persona, a diferencia de la inseguridad, ¿no? Que no en todos lados están viviendo la inseguridad todo el tiempo. Entonces, aquí estamos viendo que la dinámica local, ya cuando les empezamos a preguntar sobre sus gobernadores y alcaldes, y les repito, esta es una encuesta nacional, hay un 60% de la población que quiere una alternancia a nivel local, ya sea estatal o municipal. Entonces, ¿por qué esta parte es muy importante? Y con esto voy a empezar a cerrar para irme a la parte de encuestas y luego ya nos vayamos a preguntas y respuestas. Porque si bien la elección de 2021 es una elección sobre diputados federales, es una elección en donde se están renovando 15 gubernaturas, 2,000 alcaldías y 28, creo, congresos locales. Y esta dinámica local hace una diferencia muy importante de la elección de 2018, porque en 2018 sí era una elección nacional, en donde teníamos figuras nacionales y en donde el presidente López Obrador actuaba como un factor que homogeneizaba relativamente el voto, porque pues como todos ustedes saben, pues en México pues tenemos muchos Méxicos, ¿no? Tenemos el México del Sur, tenemos el México del Bajío, tenemos el México del Noroeste, y tenemos pobrezas distintas, riquezas distintas, dinámicas sociales distintas y problemáticas distintas. Entonces, esas diferencias se homogeneizan un poco más cuando hay una elección nacional tan fuerte, tan visible, pues tan dura como la que vimos en 2018. Pero en 2021, como tenemos todas estas elecciones locales, empiezan a sobresalir estas diferencias locales. Entonces, es muy diferente sacar conclusiones sobre lo que puede pasar en una elección presidencial con base en una encuesta nacional que lo que puede pasar en una elección netamente local, principalmente local, que es a lo que vamos en el 2021, con una encuesta nacional. Y en la encuesta nacional lo que vemos son dinámicas muy diferentes en el sur del país, en términos de apoyo al presidente, versus el centro, versus el Bajío, versus el norte. Entonces, por eso ahí no es tan importante, a mi manera de ver, o no es tan crítico que exista una alianza sobresaliente a nivel nacional que se oponga al presidente López Obrador, sino ver cómo van a funcionar las dinámicas locales en las elecciones de gobernadores y de alcaldes, sobre todo de gobernadores, ¿no? ¿Cuáles van a ser las dinámicas de oposición, ¿no? Porque no necesariamente eso se replica a nivel nacional, y menos cuando no está la figura del presidente en la boleta, ¿no? La figura tan fuerte de López Obrador. Ahora, en términos de las encuestas, pues yo creo que como todas las elecciones, vamos a ver una vez más una lluvia de encuestas, ¿no? Y de repente salen encuestas nuevas y salen pues encuestas de medios, salen encuestas que son, ¿no? se circulan por WhatsApp, etcétera. ¿Qué es lo que estamos viendo antes que nada en términos del electorado? Pues la opinión pública sí se ha vuelto mucho más compleja, el electorado se ha vuelto mucho más dinámico, las fuentes de información son casi ya infinitas, es información inmediata, pero también tenemos las fake news, no toda la información que recibe la población es rigurosa o verificada. La oferta partidista está cambiando. Ahorita, bueno, vemos que va a haber un partido nuevo, ahorita vamos a ver qué resuelve el TRIFE, pero tenemos los candidatos independientes. Y luego tenemos alianzas ad hoc, como la que vimos en 2018 de PAN, PRD, MC. Entonces, todo eso hace una diferencia para la medición y para el electorado, ¿no?
Los temas de seguridad también son muy importantes en términos de que nosotros podamos medir lo que está pasando, porque la gente, cuando tienes temas de seguridad, es mucho más difícil llegar al público al que quieres llegar para preguntarle qué piensa hacer en la urna, ¿no? Y obviamente el coronavirus, ¿no? que es mucho más difícil también el acceso a ciertos lugares y el acceso a ciertas poblaciones. Ahora, ha habido un gran debate sobre que las encuestas, pues en promedio están en 50 y tantos en aprobación. Más de la mayoría lo aprueba. Pero aquí es importante porque las encuestas de bajo costo, que son todas estas encuestas telefónicas, de internet, de Facebook, etcétera, a pesar de que a veces presentan números que si los promediamos son similares a otras encuestas como las de vivienda, realmente estamos midiendo públicos distintos y estamos midiendo cosas distintas. Entonces, la historia que cuenta cada una de las encuestas es diferente. Y por eso es importante también tener ese ojo crítico para revisar las encuestas de más bajo costo versus las encuestas rigurosas, ¿no? En donde se toman el tiempo de ir a la vivienda de la gente, que son mucho más caras, que son algunas de las que nosotros publicamos. A veces también publicamos las telefónicas. Hasta ahorita no hemos hecho telefónicas de aprobación ni de intención de voto y espero que así se mantenga, ¿no? Nada más para que se den una idea sobre las encuestas telefónicas y por internet, esto es lo que tenemos en términos de... perdón, es la que sigue, aquí está. Penetración de telefonía residencial fija y de servicios de celular. Entonces hay una diversidad tremenda, ¿no? En Durango tenemos 32% de la población con teléfono fijo, en Oaxaca 21%, en Quintana Roo 106% con celular. Entonces, cuando nosotros empezamos a encuestar con celular o teléfono fijo, pues sí hay una población a la que no vamos a llegar. Entonces, por eso a veces es difícil llegar a conclusiones con ese tipo de encuestas, ¿no? Y también, por ejemplo, las encuestas de Twitter o Facebook. Esta es una pregunta de nuestra última encuesta de septiembre en vivienda, 1,200 adultos. La población que nos dice mayores de 18 años, que nos dicen que utilizan Twitter, 14%, y Facebook, 57%. Entonces, pues ahí, para que se den una idea de cuánta gente se está excluyendo cuando estamos haciendo encuestas por esa vía. Entonces, bueno, con esto cierro para dar espacio a si tienen algún comentario, pregunta, etcétera. Y aquí sigo a la orden. Sí, muy bien. Isaac, yo creo que tenías unas preguntas, ¿no? Acá estoy yo, si gustan. Primero, gracias por la plática, Lore. Yo tengo la primera pregunta que muchos se harán siempre, es ¿qué tan verídicas pueden ser las encuestas si no son muy manipulables? Tal vez no resultados, pero todo depende a quién le preguntes, cómo preguntes, ¿sí? Y cómo hagas la pregunta. Si yo te dijera en el Estadio Azteca cuántos le van me parara ahí y dijera cuánto el América es el mejor equipo del mundo, tendría 100,000 decisiones a favor de qué es. Entonces, ¿qué tan verídicas pueden ser? Porque cada uno va a tener otros datos, como ya sabemos, ¿no? Ok, te cortaste un poquito al principio, pero creo que tu pregunta es básicamente sobre la validez de inferencias con base en encuestas, ¿no? Con muestras pequeñas, muestras de 1,200 casos, etcétera, ¿no? Así es. Más bien, más que la validez, Lore, si no son manipulables en el sentido de cómo haces las preguntas o a quién le preguntas. A ver, sí, claro que son manipulables en muchos sentidos. O sea, de entrada, la población a la que eliges entrevistar. Lo que nosotros tratamos con las encuestas en vivienda que hacemos aquí en este equipo, pues es tratar de reflejar lo mejor posible a la población mayor de 18 años cuando se trata de una encuesta electoral con credencial de elector vigente. Por eso nos vamos a la vivienda, pues porque estamos en México y sabemos las condiciones de vivienda de la población. 1 y 2, porque también todavía las encuestas telefónicas siguen siendo muy difíciles. O sea, hablar con alguien en el celular 15 minutos, pues te acaban colgando, ¿no? Y no, muchas veces no te quieren contestar. La idea de la encuesta de entrada, de elegir una buena muestra, pues si quieres representar al padrón de posibles electores, pues te tienes que ir al listado nominal del INE y al listado de secciones electorales y haces una muestra aleatoria probabilística y pues, obviamente la probabilidad de que salga seleccionada un lugar, un municipio con
mayor número de habitantes, pues es mayor que una con menor número de habitantes, pues porque esa población, ese lugar tiene mayor densidad poblacional. La idea es que estás tratando de representar tanto el ejido, ¿no?, de Chiapas como la metrópoli, digamos, o Iztapalapa, ¿no? Y entonces así se hace una selección rigurosa con base en el muestreo. Nosotros hacemos un muestreo bietápico, le llamamos estratificado, que entonces balanceamos urbano, rural, etcétera, ¿no? Y conglomerados que acaban siendo las circunscripciones del INE para también tener, tener posibilidad de sacar conclusiones estadísticamente sólidas con base en circunscripciones. Entonces, de entrada, esa es a quién le vas a ir a preguntar. Si no lo haces bien, pues ya ahí ya cometiste un error, ¿no? Si no lo haces con rigor metodológico, ya excluiste a una parte de la población. La segunda parte es llegar a ellos. O sea, nosotros aquí en tu campo, o sea, que tu encuestador llegue a donde tiene que llegar, esa es otra. Porque pues tú le dices tienes que ir a la sección número tal y de ahí tienes que hacer un salto aleatorio, etcétera. Tienes que verificar que tu campo lo esté haciendo bien, ¿no? Y ya tercera es la parte que tú estás diciendo sobre cómo les preguntas, que es el instrumento de medición. Si yo empiezo hablando de la inseguridad y la violencia y luego les pregunto qué opinan del gobierno del presidente López Obrador, pues es muy posible que lo acabe sesgando, ¿no? O si yo llego dándoles un dato de que el presidente López Obrador le acaba de dar 20 millones de pesos a los más pobres y luego les pregunto cómo evalúa el gobierno del presidente en el combate a la pobreza, pues los voy a sesgar. Entonces, esas posibilidades siempre existen. Lo que se trata para nosotros poder hacer un escenario medianamente viable o suficientemente viable de lo que está pasando hoy en día es eliminar todas esas fuentes de error. Entonces, hacerlo lo más limpio posible. Tener una conversación en donde no influyas tanto a la población, porque al final de cuentas, cuando tú aplicas un cuestionario, pues estás teniendo una mini conversación estructurada con tu entrevistado. Lo que tratas es que lo más importante se vaya al principio para no ir contaminando con lo que le vas preguntando después. Pero de qué es manipulable lo es. El problema, bueno, no el problema, la idea es cuando se hace con fines propagandísticos y se hace sin rigor metodológico, pero se vende como si fuera una encuesta objetiva. Ese es el problema. Cuando se venden como encuestas partidistas, como encuestas financiadas por un candidato, por un partido, etcétera, o por grupos de interés, pues ya la gente ya sabe que a lo mejor traen ese sesgo. Ese es el problema. No, creo que la mayoría bueno, yo por lo menos hablo por mí, tratamos de ser lo más rigurosos en esto, porque la idea es que nosotros podamos plantear a nuestros lectores, a nuestro público, el escenario lo más fidedigno posible de lo que está pasando, ¿no? Y es lo que pasó en el 2018, que fue una elección bastante controvertida, cuando empezamos a publicar a López Obrador bastante arriba y cuando lo publicamos en 52%, etcétera. Pues eso es lo que salía. ¿Por qué salía? Porque estábamos tratando de hacerlo lo mejor posible y pues al final resultó que así era. Pero sí son manipulables, ¿no? La idea creo que es, uno, ser honestos en los conflictos de interés, sobre todo las encuestas estas raras, ¿no? Partidistas y de bajo costo. Y dos, pues los que no queremos hacerlo, pues hacerlo con todos los métodos rigurosos. ¿Contesté tu pregunta? Sí, bastante claro va Francisco. No, voy yo. Perdón, Guadalupe. Olguita. Lorena, muchas gracias por tanta información. Yo te quería preguntar, ¿qué efecto podría causar si el presidente aparece con una pregunta en las elecciones de junio del 2021? ¿Te refieres a el juicio a los expresidentes? Exactamente, sí. Mira, la verdad es que me parece que su jugada es muy inteligente, muy clara y muy ilegal, ¿no? Entonces, obviamente él está entrando en una elección, como comentábamos, muy complicada, porque ninguno de los temas de preocupación de los ciudadanos está bien evaluado. En realidad ha dado resultados, y por eso hablé tanto del nivel local al final, porque en ciertos estados sí vemos una población, una masa crítica que está recibiendo programas sociales y que está contenta con esa idea, ¿no? Y que está contenta con ese beneficio y que para ellos ha hecho una diferencia brutal en su día a día.
Y obviamente hay que reconocer que hay una gran pobreza en México y que pues esto es benéfico por lo menos para estas familias, ¿no? Ahora bien, como el presidente es una persona que a mí me parece que es un gran lector de encuestas y es muy electorero y me parece que es un muy buen estratega electoral, pues él está viendo que este escenario se le está complicando por todos los motivos que ya habíamos platicado, por esta reprobación en los temas, porque Morena también está desgastado, porque Morena nunca ha tenido el empuje que ha tenido el presidente siempre está 10, 20 puntos arriba de Morena, y entonces él lo que quiere es este factor de homogeneización que hubo en 2018, en donde él lograba disminuir esas diferencias, en donde hay lugares donde está francamente reprobado, como es el centro del país, y hay lugares en donde está muy aprobado, como sería, por ejemplo, Tabasco o Chiapas. Entonces, él lo que quiere es nivelar eso con su figura, y sobre todo con un tema tan importante como la corrupción y el contraste de él con los expresidentes, que muchos de ellos son bastante odiados. Entonces, esa es la apuesta de él. Creo que si pasara, sería obviamente un factor que cambiaría el juego, porque entonces el presidente otra vez estaría en la boleta. Muchas gracias. Guadalupe. A ver, voy yo, déjame ver si tengo abierto el micrófono. Sí. Lorena, a ver, pues es que prácticamente has dicho todo, pero a ver, mi pregunta va. El presidente todos los días dice que vamos bien, que las encuestas le favorecen, y la pregunta es, ¿le favorecen a él o le favorecen a Morena? Porque, por otro lado, los últimos 3 sexenios en las intermedias, que hacia allá es a donde vamos y hacia allá nos tenemos que enfocar, no las ha ganado el partido en el poder. No sé si las últimas 3 o nunca, eso lo has de saber mejor tú que yo. Salinas sí le fue bien. A Salinas sí le fue bien, pero bueno, pues de ahí en fuera nunca han ganado. Y él la tiene más difícil en cuestión de inseguridad, en cuestión de salud, en cuestión de economía. O sea, de verdad, además, le tocó esta pandemia que a cualquier presidente le va muy mal y a él le ha ido muy mal. ¿Tú cómo ves en las intermedias este asunto? O sea, bueno, sí, o sea, el presidente sin duda va a un escenario muy complicado, pero creo que hay una cosa importante y por eso cerré con este tema del electorado, cómo ha cambiado con las fuentes de información, etcétera. Creo que nosotros debemos de ya no cometer el error de usar los mismos parámetros de referencia que usábamos antes para juzgar condiciones actuales, porque las cosas sí están cambiando fuertemente. Tenemos un electorado joven, tenemos un electorado distinto. Entonces ya tenemos que ver que estamos en una cancha nueva, ¿no? Antes jugábamos en tartán y ahorita estamos ya en arcilla, ¿no? Algo así. Entonces esto nos cambia todo. Nos cambia los factores, nos cambia los actores, nos cambia el procesamiento, nos cambia la velocidad de la información y nos cambia la velocidad de las reacciones. Entonces, sin duda, el presidente está haciendo su papel de comunicar diariamente y de dominar la agenda pública, que ese es el gran debate, porque si van a seguir sus mañaneras o no van a seguir sus mañaneras, si él es capaz de seguir transmitiendo su mensaje con la nitidez que lo está transmitiendo. Pero por otro lado, sí estamos viendo otra vez, que no lo habíamos visto en un buen rato, este público que les comentaba como crítico en contra de él. Ahora, sin duda, la intermedia se le va a complicar a mi manera de ver, no solo porque están todos estos temas, sino precisamente por Morena. O sea, Morena, como les comentaba, nunca ha sido tan fuerte como el presidente. Y Morena a nivel local tiene sus complicaciones. Lo que necesita otra vez para tener la mayoría calificada, como ustedes seguramente saben, son 167 distritos y 42.2% del voto. Para tener esos 167 distritos tiene que tener una distribución o un empuje a nivel nacional muy fuerte, que eso es lo que yo veo que se le puede complicar. Por eso les comentaba, hay estados en donde el presidente está fuertemente aprobado, como Oaxaca o Chiapas o Tabasco, en donde seguramente sí va a obtener 60 o 50% de voto por diputados en Morena, pero hay estados en donde no.
realmente, no está tan bien evaluado, en donde podría estar reprobado. Y entonces eso hace que en esos distritos no pueda acumular esas mayorías que necesita. Por todo eso, tanto por la distribución territorial, como porque Morena no es el presidente, como porque el presidente ya está emproblemado, veo que la elección intermedia puede ser difícil para él. Ahora, la oposición sí necesita ser un poco más clara con su agenda. Hoy por hoy creo que para los problemas que tiene el presidente en su gestión, para lo mal que lo ha hecho en el manejo de la crisis de coronavirus, su aprobación podría estar incluso más baja y la intención de voto de Morena también. Entonces ahí creo que ha faltado como una articulación de parte del discurso opositor de decir, esto está mal por esto, ¿no? Creo que no existe, eso no está resonando. Es más, la población está reprobando porque están viviendo su día a día, pero no tienen ese liderazgo que articule ese discurso y que tenga una estrategia clara de estar recordando los errores en la gestión, en las decisiones, etc. ¿Contesté tu pregunta? Sí. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Mira, qué interesante. Aquí llega una pregunta, Lorena, que dice que la gente vota por el que lo gobierna, más la gente no vota por el que lo representa. Entonces, si este es el caso, los gobernadores y los presidentes municipales juegan un papel importante para arrastrar el voto de los diputados federales. Y la pregunta específica es, ¿cómo medir y tener información para un voto inteligente semanas o posiblemente días antes de la elección con encuestas de alianzas o candidatos opositores al régimen actual que vayan ganando? ¿Está planeando hacer algo en Reforma para tener estos indicadores? A ver si entendí la pregunta. O sea, lo que quieren es saber cómo tener mediciones acertadas de las dinámicas a nivel local, días Sí antes. Es, y sobre todo, ¿quién va ganando? Sí. Bueno, lo mejor es hacer encuestas en vivienda, a mi manera de ver. Ahora sería maravilloso hacer encuestas en vivienda cada mes de los 15 estados, ¿no? Pues sí, sería extraordinario, pero costosísimo. La mejor manera, y no sé si esto es como para tomar decisiones de voto en términos de a quién apoyar en dado caso que prefieran ser opositores a López Obrador, pues sí sería tener una medición de quién sería el segundo lugar. Yo creo que las alianzas a nivel nacional, hoy por hoy, se ven complicadas. Por ejemplo, creo que a pesar de que el PRI tiene todavía sus existencias, digamos, a nivel local, en algunos estados, municipios ya más contados, sería un error para el PAN aliarse con el PRI, nada más porque no se suman aritméticamente esos votos, como lo vimos en 2018, ¿no? En 2018 se alió con el PAN pensando que iba a sumar, y lo que pasó fue que muchos perredistas se enojaron y se fueron a Morena, y muchos panistas se enojaron y ya no quisieron votar por Anaya, ¿no? Entonces, creo que eso sería un error estratégico grave, y sobre todo porque el PRI trae complicaciones fuertes en términos de rechazo. El 43% de la población a nivel nacional nos dice que el PRI es el partido por el que nunca votaría. Y eso se ha mantenido históricamente desde hace como 3 o 4 años, un poquito más. Entonces eso sería difícil, ¿no? Ahora, creo que lo que pasó con los partidos nuevos, pues hasta cierto punto es una buena noticia, sobre todo la figura tan importante del expresidente Calderón, porque Calderón, pues sí, si llega a ratificarlo el Tribunal Electoral, pues sí se va a ver más complicada la oposición a nivel local, porque él digamos que le resta a ese voto opositor, lo divide. Entonces sí es yo creo que es complicado y lo tenemos que ir viendo pues con mediciones a medida que se acerque también el tiempo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Lorena. Ahorita va Lorena, muchas gracias. Va a ser una pregunta, Isaac, pero yo quisiera pedirle a las personas que están levantando la mano, si son tan amables de hacer sus preguntas al chat. Ahora voy a quitarme el video para que ustedes puedan hacerlo, justamente porque llevamos a cabo estas reglas, porque queremos mayor protección a nuestros invitados. Ustedes saben que en el Zoom se cuelan muchas personas que pues están chateando
cantidad de groserías, majaderías, lo mismo ponen videos, hacen cosas terribles y desgraciadamente, y les pedimos una disculpa, hemos tenido que llevar a cabo este tipo de dinámicas para protección de nuestros invitados. Si son tan amables, aquí está el código QR. Les agradezco muchísimo y gracias por su interés y levantar la mano. Adelante, Isaac. Lorena, estaba buscando a Calle, pero no la oí. Yo te preguntaría, Lore, ¿realmente para quién sirven las encuestas? Porque hablamos de las encuestas, oímos las encuestas, pero la pregunta es, ¿realmente alguien cambia su punto de vista por las encuestas? ¿O son encuestas para que sepa el presidente hacia dónde irse y cómo irse hacia dónde? ¿O los candidatos? Porque si no, ¿para qué sirven? O sea, ¿cuál es la finalidad? No la finalidad la conocemos, pero ¿sirven de algo o son estadísticas nada más? Bueno, yo no me imagino un mundo y seguramente no me imagino una elección sin encuestas. O sea, las encuestas, obviamente, pues a los que las pagan y no las publican, les sirven para decisiones de estrategia, que son los candidatos y los partidos. A veces sirven para difundir que van muy bien o para ganar donaciones, apoyo económico, etcétera. Pero para una persona en mi posición de periodista, pues las encuestas sirven para informar de la manera más fidedigna posible a nuestros lectores de cómo está viviéndose una contienda, en este caso electoral, en un estado, y cuando no es electoral, de cómo está viviendo la población los temas del día a día. Nosotros en Reforma publicamos encuestas, obviamente muchas políticas, aprobación presidencial, coronavirus, la liberación del Chapito, lo de la Guardia Nacional, etcétera, pero también publicamos encuestas sobre cancha, sobre la liguilla, publicamos algunas sobre la serie esta de Luismi, ¿no? Entonces, para mí es de hecho uno de los instrumentos más valiosos para conocer qué es lo que está pensando la gente. Y entonces decirle a nuestros lectores y a quien sea, nuestros lectores incluyen políticos también, obviamente, ¿no? Pero a nuestros lectores, el que llega a su casa, ¿no? que sale a trabajar a la fábrica y que recibe nuestro periódico, pues mira, el Reforma midió qué es lo que está pensando ahorita la población sobre cómo viene el torneo de la NFL. Ay, mira lo que está pensando. O sea, eso para mí es una forma de informar a nuestros lectores de cómo la población está viviendo un tema, ¿no? Y darle seguimiento a mí me parece valiosísimo. No me imagino un mundo sin encuestas. Claro. Muchas gracias, Lore. Mira, aquí hay una pregunta que me parece interesante. Dice, ¿cómo van las tendencias de los alcaldes de Morena en comparación con los alcaldes de los demás partidos? ¿Están haciendo una mejor chamba? ¿Tienen mayor aceptación? ¿Menor? ¿Cuál es la tendencia de aceptación en general de los alcaldes de Morena? Lo que pasa es que para contestar eso yo habría tenido que hacer una encuesta con representatividad de alcaldías, de municipios. Correcto. Entonces, no puedo contestar eso. Un poco lo que les presenté en una de las últimas láminas sobre la pregunta de aprobación de alcaldes y de gobernadores. En general, el alcalde tiende a ser la figura menos aprobada a nivel general, y eso lo volvimos a ver ahorita. Cuando haces ese cruce por quién gobierna en la encuesta que nosotros levantamos, están igual de mal que el resto de los alcaldes, digamos, no están mejor. Y lo que vemos es que el 63% de la población a nivel nacional hoy por hoy quiere una alternancia en su presidencia municipal o alcaldía. Entonces estamos viendo que básicamente lo que podría concluir, sin decir que los alcaldes de Morena, lo que podría concluir es que en general a nivel alcaldía Morena no se está desempeñando ni mucho peor ni mucho mejor. Y la gente está queriendo esa rotación, ¿no? O sea, que es lo que hemos visto tradicionalmente. O sea, Morena no vino a convertirse en un parteaguas para las alternancias locales, digamos. O sea, él sigue en la misma dinámica. Gracias. Gracias, Lore. Pregunta, si tienen encuestas del posible comportamiento de los jóvenes, ¿están dispuestos ellos a participar? Más que de los jóvenes, lo que pasa es que nosotros tenemos el segmento de edad, pues, representativo, ¿no? Entonces tenemos 18 a 24, 18 a 29, como quieras definir los jóvenes. Y a participar, normalmente te dicen que sí van a participar,
pero ya cuando haces las preguntas de filtros de participación, lo que le llaman los modelos de votantes probables, etcétera, los jóvenes sí siguen siendo de los que menos participan. Entonces, eso es un problema que creo que estamos enfrentando casi todos los países a nivel mundial, y no sé si es algo que va a cambiar, como que tienden a ser mucho más activos o activistas cuando hay temas sociales, cuando hay temas de ataque, por ejemplo, esta defensa de las mujeres, de los derechos LGTB, etcétera. Pero ya cuando se trata de ir a emitir el voto, muchas veces se empiezan a descafeinar un poco, ¿no? Y creo que eso va a depender mucho también de la oferta partidista y la oferta de candidato que haya a nivel local y qué tan involucrados se sientan en esas elecciones o qué tanto crean que su voto va a hacer una diferencia. Sí, adelante, Denise. Bueno, yo tengo una pregunta mientras llega otra. Lore, de acuerdo a tu experiencia y con los datos que manejas, tú dijiste no hay que juzgar lo que va a pasar en el futuro con eventos del pasado, sino hay que ver tendencias. ¿Qué opinas tú? ¿Bajará? ¿Subirá? ¿O qué opinas? Es una opinión de la participación ciudadana. ¿Podría subir? ¿Podría bajar? ¿Qué te dice, ahora sí, tu instinto y tu experiencia? Yo creo que la próxima elección podemos tener la esperanza de que haya una gran votación, precisamente porque estamos viendo todas estas elecciones a nivel local, ¿no? Las elecciones de gobernador y las elecciones de alcalde, en general sí tienden a involucrar mucho a los ciudadanos. O sea, los ciudadanos sí saben quién es su alcalde y no muchas veces saben quién es su diputado federal. Entonces sí saben a quién ¿no? ¿Dónde va a estar el Palacio Municipal y a quién le van a tener, con quién se van a enojar o con quién no se van a enojar el día de mañana. Entonces, y más su gobernador, ¿no? Entonces yo creo que precisamente porque vamos a tener toda esta secuela bueno, toda esta serie de comicios que vamos a estar viviendo, más lo de diputado federal, y porque además el presidente tiende a ser una figura tan polémica que seguramente va a llamar a la gente a votar. Yo sí creo que el año que entra vamos a ver buenos niveles de votación. Yo no creo que vamos a ver abstencionismo, a menos que viniera una crisis extraordinaria mayor, ¿no? de la que estamos viviendo ahorita de coronavirus. No creo que tengamos por qué perder la esperanza de que la gente vaya a salir a votar. Buena noticia, gracias. Iba a una pregunta de Humberto, no sé si abrieron su micrófono. Humberto. Sí, ok, aquí estoy. Buenas tardes. Hola, Humberto, adelante. Hola, buenas tardes. Son dos preguntas más bien técnicas. Bueno, primero, todos sabemos de que las encuestas de ustedes son las mejores y felicidades por ello, las más serias, más profesionales, etcétera. Pero dos preguntas. En México, como en otros países, ya están apareciendo las famosas encuestas de encuestas. Me refiero a oráculos. ¿Qué opinión tienes de ese tipo de metodologías que lo que tratan es de, pues no homologar, pero sí conjuntar en encuestas para que tengan una tendencia? Y la otra, respecto a las encuestas patito, me refiero a las patito no pagadas por interesados, sino que son patito hechas por patitos. Se dice que si una encuesta de esas está mal hecha, normalmente lo está, pero siempre está mal hecha de la misma manera, la tendencia sí sirve. ¿Qué opinión tienes de eso, Lorena? Gracias. Bueno, de los agregadores, de las encuestas, a mí me parece que es algo, digamos que es útil. Ahora, cada agregador tiene una metodología distinta porque los agregadores toman sus propios criterios. Entonces, por ejemplo, no sé si están familiarizados, y me parece un ejemplo muy claro porque es sumamente contundente con este sitio de New York Times que se llama 538, que es Nate Silver, que de verdad, ni siquiera, no sé cuál es su formación, pero él agrega encuestas, saca promedios de encuestas, pero él clasifica qué encuesta va a pesar más. Entonces, a cada encuesta le pone una calificación, tú eres A+, tú eres A, tú eres B y tú eres C. Entonces, las encuestas que son categoría C pesan una tercera parte de lo que pesan las encuestas con categoría A, ¿no? ¿Y por qué? Porque las categorías A son encuestas que son rigurosas, que son transparentes y que tienen históricamente un prestigio de haber sido acertadas, ¿no? Entonces, en cambio, las C son encuestas que, pues, quién sabe dónde salieron o que han fallado mucho, ¿no? Etcétera. Entonces, él tiene su criterio de agregación y por eso lo pongo de ejemplo, porque no nada más es promediar, ¿no? Ahora, cuando solo promediamos y buscamos, es un poco lo que les comentaba al principio, sí puede haber encuestas que las dos dicen 53,
pero una se hizo telefónica, solo en celulares, y otra se hizo en vivienda, ¿no? O una se hizo en Twitter, ¿no? Entonces, la historia que te está, para empezar, el público del que te están hablando es muy diferente, y la historia, por ende, que te están contando es muy diferente. Entonces, el agregador te sirve para decir, bueno, más o menos el nivel está en esto, ¿no? Pero no te cuenta el panorama completo. Para mi manera de ver, para ver el panorama completo, tienes que meterte una encuesta de calidad y ver lo que te está diciendo. Y en términos de las encuestas, Patito, no sé qué sería mal hecha igual, como para decir que por eso van a acertar. Yo creo que pues si está mal hecha y acierta, pues es un churro, ¿no? La verdad no veo cómo podemos ser sistemáticamente congruentes en el error, a menos que realmente estemos excluyendo una población, porque no, metodológicamente no se pudo o algo así, pero de otra manera no sé cómo podrían todas equivocarse en el mismo sentido, ¿no? No sé si contesté esa parte de tu pregunta. Estás en silencio. Gracias. Guadalupe. Es que creo que... Lorena, pues mira, más que nada agradecerte porque la información que nos has dado ha sido pues de primera mano. Siempre tenemos preguntas en relación a las encuestas, en relación al futuro de aquí hacia el 2021, y ha sido muy grato que nos hayas acompañado y que hayas accedido. También sabemos que tienes otro compromiso terminando esta conferencia, y pues no queda más que darte un aplauso en nombre de todos. Muchísimas gracias, Lorena. Muchas gracias. Espero que les haya sido de interés y de utilidad. Excelente. Antes de darle la aplauso, si me dan chance para poder abrir los micrófonos a todos, espérenme 2 segundos. Primero que nada, esta es tu casa, Lore, bienvenida. La ciudadanía, estamos alertas a todo lo que ustedes nos mencionan. Y antes de despedirnos, yo quisiera decirles que esperamos el próximo martes con la diputada federal del Distrito 10 de Zapopan, Jalisco, Geraldine Herrera, con el tema El Poder Legislativo rumbo al 2021, contrapeso institucional y gobernanza con enfoque de género. Pues ahora sí, les agradecemos a todos su participación con nosotros y vamos a abrir los micrófonos para despedir a nuestra invitada como se merece, con un fuerte aplauso, por favor. Hacen favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos desde Oaxaca. Gracias. Muy bien, ¿eh? Gracias. Muy profesional. El de Sonora, Ciudad Obregón, Sonora. Soy tu homónima y tu admiradora, soy Lorena Becerra, tus órdenes, Lorena Becerra. Oye, qué gusto, me invitó el licenciado Magaña, el magistrado de retiro. Qué gusto, te sigo en las redes, yo... ¿De dónde nos acompaña? Platíquenos los demás. Ay, muchas gracias, tocaya. Mucho Soy gusto abogada conocerte. y tú eres politóloga y siempre luego me felicitan, le digo, es que no fui yo, fui mi tocaya. Ay, qué gusto, tocaya. Muchas gracias. Qué bárbaro, qué coincidencia, bye. Gracias. A ver, Hasta luego. ¿Puedan repetir la fecha del evento, por favor? Les mandamos la invitación con mucho gusto, la próxima. Gracias a todos. Y abrir su micrófono para darle un fuerte abrazo y despedir a nuestra ¡Bravo! 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 Yo ahorita lo voy a poner. Sí, no, mira.